Continuamos con el libro de Ricardo Iorio, El perro cristiano, parte 12. Samba de resurrección, capítulo 8. En lo artístico siento que el más fuerte es un paso adelante en relación hermética. Si no fuera así, me cortó las manos. La tercera es la vencida. Ricardo Iorio, 1999. Ricardo Iorio dice que no lo hizo. Otros cuentan que sí. Si lloré habrá sido porque estaba muy mal, se aventura a decir, porque soy muy autodestructivo. Si discuto con alguien no lo voy a agredir. Voy a un bar y digo, deme una botella de ginebra. Y ahí me quedo acordándome de cualquier cosa y llorando. Esa es mi manera de sentir y padecer. Hoy el músico admite que para soportar la separación de Hermética buscó contención en sus canciones y en las ganas de transmitirle inmediatamente a su público todo lo que sentía en ese momento, que durante el poco tiempo que se ocupó de volver a las fuentes, en su mente no hubo lugar para arrepentimientos. Entonces llorar sí, pero no caer en una depresión. En ningún momento entré en esa depresión que te lleva a no saber qué hacer. No hubo en mí un sentimiento malo después de que se separó Hermética. Automáticamente me nació la intuición de que no debía llorar por el pasado o por lo que podía haber sido. Creo que eso lo traté de expresar siempre en mis letras. Lo dije en mi canción El amasijo de un gran sueño. Fue sin un porqué mi gran sueño amasijado. Mucho lo lloré por inesperado. Premeditaron apartarme y al saberlo me hice a un lado, sin detenerme recordando el ayer, lo que hubo sido y lo que no pudo ser. Sigo intentando, junto al pesado metal, llegar a quien lo siente, mandando de frente mis verdades. En efecto, en las entrevistas concedidas para anunciar el lanzamiento de su nuevo proyecto, Iorio volvió a insistir con este asunto, incluso de forma más fehaciente. Con Hermética más no podíamos hacer, porque siempre era igual y hubiésemos seguido así hasta la muerte. Para enero de 1995, Ricardo Iorio seguía siendo el mismo de siempre, el que revivía día a día su pasión por Racing, el que aceptaba con orgullo un nuevo desafío, excéntrico y controvertido a la vez, repitió la historia de empezar de nuevo, acaso con la motivación especial que deparan los obstáculos, que eran los mismos que había enfrentado ya antes para armar sus otras bandas, con las ganas de expresar lo que tengo como sentir, las ganas de ser un rockero pesado, ese sueño que siempre tuve de pibe, dirá. Mientras el resto de sus antiguos compañeros decidieron que bajo el nombre de Malone se podía hacer algo interesante con algunos temas que no habían tenido lugar en Hermética. Iorio, por su lado, comenzó a idear Almafuerte con nuevos nombres y nuevas obsesiones. Llevado al plano futbolero, se podría decir que a comienzos de ese año se sentía como aquellos directores técnicos que sacan campeón a un equipo y después se van a otro para afrontar el reto de ganar un nuevo campeonato con distintos jugadores. Con Almafuerte ya gané el campeonato antes de empezar. No creo que este grupo fracase, vaticinó en ese momento. Para el nombre del grupo, Ricardo buscó inicialmente un monosílabo, de ser posible, o una palabra corta, fuerte. Un día estaba en su casa dándole vueltas al asunto y en esas lo asaltó un nombre que recordaba de adolescente, Almafuerte. Además, había un doble sentido en el nombre, pues, como es bien sabido, a Pedro Bonifacio Palacios el pueblo le puso ese seudónimo y de esta manera Iorio logró darle una connotación muy argentina a su nuevo proyecto musical. Revolviendo un poco en su historia, hallaremos que Iorio se encontró por primera vez con el seudónimo del poeta en su etapa en el colegio secundario, un día que se había rateado del ENET número 1, Italia, mientras recorría la zona de San Justo, la misma pasera suburbana que parió a Palacios. Iorio se topó con la estatua del impetuoso escritor.
Con el correr del tiempo, como cuenta en la canción titulada con el nombre del nuevo grupo, Palacios se le apareció al músico en todos lados, medio de transporte, carnicerías, bares, calles y bibliotecas. El círculo se cerró cuando finalmente un amigo le alcanzó al músico unos libros de Palacios. Cuando los leyó, Iorio sintió que estaba frente a la obra de un hombre muy parecido al que él quería ser de chico. De muy pibe me encontré con tu estatua una tarde. Luego de eso comencé a leer tu nombre en muchas partes. Colectivos, comercios, salones, bibliotecas populares, calles, barrios, pueblos, bares, y sentí en mí de vos saber. En San Justo escuché a mis abuelos nombrarte. Tuve suerte el día que a tus escritos llegué. Masticaste soledad por no cazar verdades y contra la ignorancia guerreaste sin títulos que te respalden. Sin embargo, el puntapié definitivo que lo conectaría con Palacios lo recibió Iorio en la localidad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, como él mismo cuenta. Uno de esos días de agobio del verano porteño nos fuimos hasta esa ciudad con Ana y Diana, que todavía era una nenita. Paramos en un hotel, alquilamos una habitación y luego bajamos hasta el bar a tomar unos tragos. En ese momento yo tenía los acordes de una nueva canción, pero no tenía la letra. Cuando tomé la cartilla de los tragos, vi que contenía varias páginas ilustradas con frases de personalidades importantes como John Lennon y Gandhi, y vi que en una de esas páginas había un poema del mar fuerte, como Los bueyes. Cuando lo leí, automáticamente me di cuenta de que ese poema encajaba perfecto en la música que yo tenía compuesta, sin necesidad de hacerle ninguna variación. Así que ahí nomás dejamos las habitaciones y esa misma madrugada regresamos a Capital. Pero antes de irme le pedí al dueño del bar que me regalara la carta de los tragos. Cuando llegué a mi casa agarré mi guitarra criolla y le coloqué ese tema y ese poema del más fuerte, a la música que tenía ya compuesta. Fue como haber compuesto la música de una letra que todavía no conocía. Así nació Como los bueyes. Aquello sucedió cuando Hermética aún no tenía certificado de defunción. En esa misma etapa, este hombre de grandes impulsos que es Iorio recuerda haber escrito otra letra muy importante, El pibe tigre, y que 2 meses después comenzó a tocarla con Claudio Marcello. Esas canciones podrían haber sido parte del repertorio de Hermética, claro que sí, pero finalmente tuve la suerte de tocarlas con el Tano, que es una gran persona. Lo dije en una canción también. Claudio es un ejemplo como padre, hijo, amigo y hermano. Y en Almafuerte él también se merece todos los créditos, mi reconocimiento y mi amor. No digo esto por miedo a perderlo, sino porque a las personas importantes hay que reconocerlas en vida. Como sabemos, Marcello y Iorio se habían conocido en la década del 80 cuando frecuentaban la casa del loco Boogie, y por esas cosas del destino no congeniaron. Por un lado, Ricardo, soltero, miembro de B8; por otro, Claudio Marcello, en pareja, guitarrista de Valdragón. Sin embargo, como si un soterrado hilo cosiera a estos dos personajes, Iorio y Marcello se reencontraban años más tarde. Nacido en Villa Lugano en 1963, el socio musical y espiritual de Ricardo Iorio en Almafuerte comenzó a tocar a los 8 años, después de que su abuela le regalara una guitarra criolla, como incentivo para que no repitiera cuarto grado de la primaria. Con una formación totalmente autodidacta, el Tano comenzó a incursionar fuerte con la guitarra y la música a partir de los 13 o 14 años. No sabía afinar, igual que le sucedió a muchos rockeros de su generación. Papo le derritió el cerebro. Se aficionó a Invisible, a Pescado Rabioso, Box Day y El Reloj. Aprendió escuchando discos y mirando. Tocaba temas de Black Sabbath, Yes y Deep Purple. Ya orejeaba mucho y la única partitura que tenía en ese momento
Era un combinado y los discos de vinilo, nos cuenta. Hijo de una familia trabajadora, hoy el Tano tiene una hija. Se crió en San Justo y mientras escuchaba de pibe los discos del Reloj, jamás imaginó que tendría chances de tocar en una de las tantas reencarnaciones de esa mítica banda argentina. Su paso por el Reloj duró 3 años. Aquello sucedió a comienzos de la década del 90 y en esa formación, donde reemplazó a Willy Gardi, tocó con Beto Ceriotti, igual que en Valdragón o igual que sucedería muchos años después en Almafuerte. Como toda historia tiene un final, el tiempo del Tano en el Reloj un día terminó y su carrera continuó como músico de sesión. Antes de eso, cuenta una leyenda que tuvo chances de tocar en Hermética, pero quiso el destino que Marcelo Tommy encontrara a otro Tano, el Tano Romano, y que la historia fuera distinta. Marchero tocaba con un grupo integrado por 9 músicos llamado El Expreso, cuando Ricardo Iorio decidió separar Hermética. En esa banda el Tano interpretaba versiones de Santa Ana, Steve Vai, Deep Purple, Joe Cocker y temas propios. Un 29 de diciembre, después de presentarse en un pub de Aedo, llegó a su casa a las 6 de la mañana y su esposa le dijo: «Te llamó Ricardo». «¿Qué Ricardo?», preguntó sorprendido el Tano. «Ricardo Iorio». «¿Y qué dijo? ¿Qué quiere?». «Dejó su teléfono. Dijo que lo llames». Marcelo dudó, según cuenta, y en ese momento pensó: «Este no me llamó para desearme feliz año nuevo precisamente». Y sin saber que Hermética se había separado, a la mañana siguiente llamó a Iorio. «Dijo mi esposa que me llamaste. ¿Qué necesitas, Ricardo?». «Che, Tano, a ver cuándo nos juntamos a tocar», respondió Iorio con su estilo directo, sin rodeos. «¿Vos querés que yo toque en Hermética?». El Tano no salía de su asombro. «No, boludo. ¿No te enteraste que Hermética se separó?». «No, no tenía idea, Ricardo». «Sí, Hermética ya fue. Quiero que vos y yo formemos una banda», insistió Iorio, y dijo cuándo nos juntamos. Unos pocos días después se reunieron según la propia versión del guitarrista. Yo sabía que Hermética arrastraba mucha gente y que el mensaje de Ricardo era muy fuerte. Para mí fue muy importante que me convocara para tocar en su nuevo grupo, porque en ese tiempo yo le prestaba mucha atención a mis alumnos de guitarra, que siempre me pedían que les enseñara a tocar temas de Hermética. Además, había tocado como soporte de ese grupo y sabía lo importante que era, pero no le daba demasiada pelota. Yo tenía mi banda y pensaba que mi música era mejor. Cuando Ricardo me fue a buscar, nos encontramos en Camino de Cintura y calle San Martín a 2 cuadras de mi casa. Vino con su jeep y nos encerramos en el sótano de mi casa donde yo tenía una sala, para ver de qué se trataba y qué era lo que quería hacer. Me acuerdo que en este tiempo yo estaba en una etapa de recuperación desde hacía 9 meses. Venía con problemas de alcoholismo y drogadicción, que sufría desde hacía mucho tiempo. Me junté con él y lo primero que hicimos fue comernos un asado y tomarnos una botella de Fernet. A la mierda mi recuperación. Pero digamos que musicalmente hubo química de entrada y que esa química todavía existe arriba del escenario hoy en día. Cuando debe referirse a las virtudes que encuentra en Ricardo, dice el Tano: «El empuje que tiene es una de las más grandes virtudes de Ricardo». Hermética venía de llenar obras y de pronto me llamó a mí para formar un nuevo grupo. Puso la cara en el momento que todos le tiraban palos por haber separado a Hermética. «Al grupo lo vamos a llamar Almafuerte», me dijo, y me puse muy contento porque Almafuerte nació en San Justo. Trajo los temas que tenía, como el pibe tigre, y me dijo: «Arreglémoslos, fíjate, yo compongo de esta manera». Entonces me puse a arreglarlos con total libertad, como lo sigo haciendo hasta ahora. De las no virtudes no voy a hablar porque esas son cosas que las tendría que hablar con él. Si algún día Almafuerte se separa, yo no me voy a pelear con Ricardo ni voy a salir a hablar de las cosas que no me gustaron de él. Voy a hablar de todo lo bueno
que pudimos hacer para este país y para la gente que confió en este grupo. Convocado por Marcello, otro músico que pasó por las filas de esa versión embrionaria del Almafuerte fue Juan Espósito, el histórico baterista del Reloj. Los almanaques señalan que el 29 de enero de 1995 cayó un domingo. Ese día, Iorio, Marcello y Espósito realizaron el primer ensayo en el sótano de la casa del guitarrista. La ocasión sería memorable para Ricardo. Para mí, Locomotor Espósito es un músico tan importante como Javier Martínez, explica. Para mí es un emblema porque él fue el primer baterista de la Argentina que tocó con dos bombos. Espósito es un italiano campeón. Yo le dije al Tano, ¿qué te parece si lo llamamos a Juan? Y vino. Yo había hecho todo para que el Reloj tocara con Hermética en Cemento cuando el Tano tocaba con ellos, porque el Reloj causó en mí la misma impresión que en muchas personas causó B8 en su momento. Fue una gran banda. La química musical fue instantánea entre los tres. Ricardo sostiene que la admiración recíproca que había entre ellos tuvo mucho que ver. Los ensayos con Espósito continuaron en una sala de Ramos Mejía por un tiempo hasta que llegó la propuesta para grabar el primer disco. Juan también estaba con la formación del Reloj que se había vuelto a reunir y me dijo, Tanito, yo no voy a poder seguir con ustedes. Si quieren grabo el disco y después buscan un batero fijo. Le comenté que Ricardo quería grabar y consolidar la formación del grupo. Entonces Juan se sinceró. No puedo dejarlos colgados a los muchachos, reparsa Marcello. Y así fue como Espósito se marchó para probar suerte con la formación del Reloj que grabó el disco Santos y Verdugos en 1994. La anécdota de cómo se cruzó con la vida de Iorio, el siguiente músico que integraría el más fuerte, Claudio Cardacci, es digna de destacar. Cardacci venía de tocar en una primitiva formación de Animal cuando el nombre del grupo no era una sigla, y aterrizó en la nueva banda de Ricardo de una manera insólita. Dio la casualidad que yo estudiaba abajo de la sala de ensayo de Hermética, y al otro día que se disolvieron mis amigos me dijeron, anda a probarte con Diorio. Me llevaron hasta su casa y le tiré papelitos por debajo de la puerta que decían, por favor, probame. Yo sé que puedo. Y bueno, se dio nomás. Le contó el baterista al autor de este libro en 1995 en una entrevista para Metal. Cardachi es muy pibe, dice Ricardo sin asomo de duda. Yo siempre digo que los bateristas tienen el peor trabajo dentro de un grupo como el más fuerte, porque no tenemos una batería electrónica. Hay que tener mucha propulsión motriz para tocar en este grupo, porque creo en el corazón, el cansancio y los calambres juegan en contra. No es lo mismo acompañar a Alfredo Toth en un disco solista que acompañar a Ricardo Iorio en el más fuerte tocando la batería, dice, y remata su declaración señalando. Tenemos lindos recuerdos de Claudio. Con él compartimos todo el principio del más fuerte. Nos reayudó porque cuando Juan Espósito reconoció que no estaba para el grupo, Claudio vino como anillo al dedo y estuvo todo bárbaro. Igual que le ocurrió al comienzo de su carrera, la decisión de Iorio de cantar fue inmediata, y esta vez no hubo quien lo convenciera de lo contrario. Sin embargo, simultánea a la alegría que sentía con el surgimiento de su nueva banda, Iorio se llevó de furia al enterarse de una probable reunión de B8. En el medio se habló de una supuesta compañía discográfica interesada, un manager y un contrato, y fue el baterista Gustavo Roweck quien le transmitió a Iorio la propuesta, según cuenta. Se habló mucho de una oferta millonaria, pero a la hora de la verdad yo nunca vi ningún contrato. El retorno de B8 partió por una invitación de Beto Samarvida, Osvaldo Civile y a mí para tocar unos temas en Cemento, durante un show de Logos. A la gente le gustó esa reunión ocasional, entonces dijimos, hagámoslos con Iorio. Como siempre tuve un buen trato con Ricardo, en un momento lo llamé para ver cómo estaba la situación, porque hubo un manager que me comentó que se podía arreglar algo con una compañía que estaba interesada en la reunión de B8.
pero nunca hubo una oferta concreta. A mí, Ricardo no me dijo lo que le señaló después a los medios. A mí me dijo, toda mi vida dije que no puedo hacer esto y ahora soy esclavo de lo que dije. No lo puedo hacer. Acostumbrado a llevarle la contra a todo el mundo, como suele decir, pero principalmente motivado por sus convicciones, Iorio dijo no aquella vez. Definitivamente, su cabeza estaba puesta en Almafuerte y en Mundo Guanaco, el primer vástago de una nueva creación, de su nueva obsesión. La verdad, no recuerdo aquella propuesta económica, dice hoy. Sí recuerdo que nadie me iba a mover de Almafuerte. Además, en cuestiones de reuniones, los argentinos siempre tuvimos una gran influencia de afuera, porque suele suceder que se reúne él sin Carl Palmer o Black Sabbath sin Ozzy Osbourne, por ejemplo. A ese choreo siempre le tuve desconfianza. Si me hubiera caído la cara de vergüenza si me decían Ricardo amó 8 para ganarse unos mangos. Yo nunca soñé con reamar ningún grupo. Me pareció bajísimo lo que hicieron, porque si soy de los Cadillac y me dicen vamos a armar los Cadillac sin Vicentico, inmediatamente digo no. Aquello fue una maniobra para desprestigiarme, o para cambiar la historia y demostrarle a la gente que B8 eran ellos, y fue un fracaso. En ese largo verano de composición, un buen día, mientras Marchero hacía sonar algunos acordes en una guitarra criolla, comenzó a tomar forma Samba de Resurrección, la primera canción que Iorio y el Tano compusieron en sociedad. Tano, ¿qué es eso tan lindo que estás tocando?, preguntó Ricardo. Esto es una samba tocada por un rockero. Grabámela en un cassette. Marchero lo hizo y se la entregó a Iorio. Iorio se fue a Moreno, a la quinta de su padre, donde encontró refugio tras la separación de Hermética, y al día siguiente lo llamó para decirle que ya había tomado forma la canción. Tano, la canción tuya ya tiene letra. Se llama Samba de Resurrección. Marchero quedó sorprendido cuando la leyó, porque es impresionante, afirma el Tano. Es muy poética, muy campesina, muy arraigada a la tierra. La canción describe toda una tierra que quedó alambrada después de que murieron los indios y los gauchos, y los que quedaron, quedaron empobrecidos, reencarnándose en la voz de un poeta, Ricardo, y en la guitarra de un violero, yo, y en la música de una formación nueva que se llamó Almafuerte. Hoy, en toda su excepción, la patria está alambrada, desheredados gauchos e indios, empobrecidos reencarnan, y con toda su ansiedad por poseer lo que aquellos mueven la rueda del escolazo y el condenable escapismo siniestro, que bien describe su cotidiano plato de alimento, mientras la historia digo en la zamba de este guitarrero. Varios de sus colegas han resaltado la capacidad de Iorio como compositor e intérprete. Ricardo es un poeta, por más que le rompa las pelotas que le digan ese tipo de cosas, manifiesta Ricardo Mollo. Sí, adhiere Flavio Giangiarulo. Los grandes artistas desbordan su género y ese es un ejemplo cabal, porque lo lindo de esto es que mucha gente que no es heavy puede sensibilizarse y disfrutar de una letra de Ricardo. Iorio es un gran creador de melodías también. No creo que lo suyo solamente esté signado a las letras. Yo sé que la sociedad compositiva en Almafuerte es con el Tano Marcello, pero a mí me parece que Ricardo también hacía grandes canciones desde el punto de vista musical. Para mí es un tipo brillante que todo lo que haga le saldrá bien más allá de su locura, de su poesía maldita y de todas sus reverencias y desbordes. Para mí es un artista genial. Moyo coincide con Flavio y a la vez destaca a Iorio como un personaje que transmite emociones muy fuertes. Es un tipo muy talentoso. Tiene canciones como Con vida de Rutero que a mí me pegan en el pecho y me hacen decir, mierda, qué bien cantado y qué buena forma de decir las cosas. Qué poeta. El tipo tiene una locura tremenda, sí, pero también tiene una parte iluminada muy fuerte
que en algún momento le empieza a bajar cuando escribe, y que está muy bien. En sus composiciones y en sus decires tiene un tono gauchesco muy bien combinado. Hace rock sobre una forma de cantar muy particular y con el Tano convierte en Almafuerte en un grupo con su sello propio. Iorio escribe rarísimo, muy parecido al Almafuerte, escribe por su parte el León Gieco. En sus letras coloca los verbos después de los sustantivos. Por ejemplo, en lugar de decir voy andando para allá, Ricardo dice para allá andando voy. He leído algunas de letras suyas, como por ejemplo la del tema El visitante, que son impresionantes. Para mí es un poeta serio, un personaje muy fuerte e inagotable. A partir del más fuerte me interesé un poco más en lo que estaba haciendo musicalmente y después de escucharlo me di cuenta de que el tipo es un poeta muy representativo, muy fuerte del país. Es como el más grosso de ese estilo realmente. Tengo mis diferencias con él con respecto a un par de manifestaciones que hizo, pero ese tipo de cosas las tendría que discutir personalmente con él. Además, esas cosas no me dan la autoridad de defenestrarlo, porque a todos nos pasa que, a lo mejor, vertimos conceptos, decimos cosas y 20 años después nos damos cuenta de que estábamos equivocados. Mucha gente hizo eso. Algunos artistas de rock han firmado manifiestos antisemitas en algunos momentos, pero eso no quita que la persona puede elaborar lo que dijo y puede seguir adelante haciendo su proyecto. Por eso empecé a escuchar Almafuerte como un grupo de culto. Almafuerte es un grupo muy completo, muy impresionante. Piltrafa, uno de los compositores de letras más importantes del punk argentino, opina: él y yo tenemos dos características distintas para componer. Ricardo al principio tenía una visión más global en sus letras y hoy en día tiene una visión muy argentina. En cambio, yo sigo mirando a esta tierra, pero también miro al mundo, porque me gusta la geopolítica. Esa diferencia creo que apartó un poco los caminos, pero es tan valedero lo que él hace como lo que hago yo. A Iorio el mundillo de la producción discográfica nunca lo sedujo. Cuentan que no tiene, lo que se dice, mucha paciencia en los estudios. Sin embargo, en los créditos de Mundo Guanaco se adjudicó el rol de coproductor artístico. Este primer álbum de Almafuerte comenzó a grabarse el 6 de marzo de 1995 en el estudio del Abasto, bajo la supervisión de Álvaro Villagra. Me parece que el cartel de productor es una estupidez, rezonga Iorio. Yo soy un autodidacta y estoy en la música por pasión, no por una salida laboral. Por ese motivo era lógico que quisiera que el disco saliera bien y por eso estuve implicado en la producción. Pero más adelante me di cuenta de que una oreja de afuera podría aportar cosas agradables siempre que haya buena onda. De la grabación del disco, el Tano recordará con humor un incidente que quedó impreso para siempre en su mente. Un día, durante la grabación comimos unos hongos preparados con miel que nos habían regalado unos amigos de San Francisco, Córdoba. Después de que comimos eso, nos tuvimos que ir del estudio porque no reconocíamos nuestros propios cuerpos. Recuerdo que estábamos tocando y de pronto empezaron a aparecer imágenes de todos lados. Ricardo se miraba el brazo y decía que eso no era de él. El verano todavía pegaba en Buenos Aires cuando ocurrió todo esto. En semejante estado de locura, Iori y Marchero abandonaron el estudio y tomaron un taxi, pero dentro del auto la locura continuó. El tachero tenía un ventilador chiquito y de golpe comencé a ver que su hélice se desprendía y salía disparada para el lado de la ventanilla. Yo veía que la hélice se iba, se iba. Ese momento fue una locura. Ricardo llevaba una botella de tamarindo en sus manos. Recuerdo que me causó mucha gracia cuando lo vi bajar del taxi, porque era muy extraño verlo con semejante contextura física, llevando una botella de tamarindo. Te vas a poner en pedo con eso ahora, le decía. Marcello evoca otros tantos recuerdos cuando aborda aquel momento de la historia del más fuerte. Mundo Guanaco fue la primera grabación profesional que hice en mi vida. Me acuerdo que fue una época muy fuerte, muy efusiva. En la calle había muchos comentarios por el asunto de Malón, Hermética y Ricardo.
pero yo estaba al margen de todo eso. Llevaba conmigo una polenta terrible y le daba para adelante. Iba al estudio, metía los solos y a la mierda, porque así trabajo. Generalmente los punteos que grabo no los escucho. Si sé que no pifio una nota, los dejo y los escucho después. Ahora, si hay algo que no me gusta en el momento y me doy cuenta, sí, lo escucho. Ese disco en particular fue grabado en forma muy directa. Hasta el día de hoy en Almafuerte todas las tomas de guitarra se graban directas. Pero tocar en vivo era lo más importante para Iorio, así que, sin haber terminado aún las sesiones de grabación de Mundo Guanaco, el 17 y 18 de marzo debutó oficialmente con Almafuerte en el Teatro Arpegios en Capital Federal. No fue precisamente una multitud la que movilizó el grupo aquellas 2 noches, como lo atestigua Marcelo Tommy. Éramos tan pocos en Arpegios que el gordo Caputo y yo tuvimos que trabajar de plomos, porque ni eso teníamos. Yo me sentí un poco triste porque después de tener todo con Hermética, en esas noches fueron verlo a Ricardo, a los amigos únicamente, y un poco de gente que todavía seguía viniendo a los conciertos y que jamás nos abandonó. Pese a todo, en las remeras de ese público fiel ya se veía estampado el nombre Almafuerte como si se tratase de uniformados de negro, listos y aliados para una nueva batalla. Quedaba claro que comenzar de nuevo iba a ser duro para Iorio otra vez. Marcelo Caputo es un hábil manager simple y muy tranquilo. A la vez es una persona especialmente hábil para los números y los negocios. Una vez formado Almafuerte, hizo las jugadas muy rápidamente y consiguió que Mundo Guanaco fuera lanzado a través del sello independiente DBN, que previamente había comprado a Trípoli, el valioso catálogo de Hermética por varios miles de verdes razones. El disco vendió muy bien de entrada y enseguida Caputo redobló la apuesta que había hecho con Hermética. En Buenos Aires las heridas estaban aún abiertas, así que probó en otras partes y al final resumió su agenda anual, 53 fechas en una Argentina económicamente desangrada, haciendo especial hincapié en el noroeste del país. Justamente en esa región, el 21 de mayo de 1995, Ricardo Iorio tuvo la inmensa alegría de tocar por primera vez en beneficio de los aborígenes Quichu Aymara, en Tilcara, Jujuy. José G. acompañó al grupo en esa ocasión y a su regreso de Jujuy escribió en su diario personal: después de Córdoba, casi sin descanso, un nuevo vuelo los trasladaría hasta San Salvador de Jujuy para cumplir con un compromiso ya anunciado por Puca, Colqui y toda su gente, aborígenes de Tilcara, el encuentro de dos culturas a través de la música. Un reconocimiento para Claudio Marcello, Claudio Cardacci y Ricardo Iorio, como los nuevos indios de América. Es imposible describir el momento de la llegada al aeropuerto de Jujuy donde Puca, con su gente y su bandera, tras un emocionado saludo, los llevaría a su pueblo haciendo paso por distintos medios, radio, TV y diarios para, por fin, dirigirlos a través de ese paisaje único que es el camino a Tilcara. La noche en San Salvador se confundió entre locros, vientos, bombos y guitarra, donde no faltaron el buen vino ni el baile tradicional. La charla se dirigía a lo que sería el camino del día siguiente, domingo 21, Garganta del Diablo, antiguo pueblo Pucará y los distintos caminos que terminarían en el Chanchón Municipal para un concierto donde la música nativa dejó lugar para la presentación del más fuerte. La apertura se hizo con la entrega de una bandera de ceremonia a la directora Hilda y a la maestra Amalia Quilpe, de la escuela número 159, Yaquis Pampa, así como también bultos de ropa con igual destino. El eco del sentir indiano quedó sentado en la noche de Tilcara en un concierto a total beneficio que muchos no comprenderán. Ricardo suele decir que aquel intercambio cultural en Jujuy sirvió para elevar el espíritu nativo de la gente. Tocamos en Tilcara gracias al indio Guaira Puca,
quien advirtió en mí el talento luchador de un blanco por la raza autóctona. Nos llevó allá para mostrarle a sus amigos que en Argentina existía un grupo de rock que hablaba de los indios. Para ellos también fue una experiencia agradable el conocernos. Nos convidaron con sus quesillos de cabra y con sus llamas. Aquello fue muy lindo. Fruto de aquella memorable experiencia, años más tarde Iorio escribiría la letra de Allantilcara, una de las canciones compuestas con Marcello que mejor reflejan su sentir por los aborígenes del noroeste argentino. Amanecí allá en Tilcará, con los amigos de la indiada. Llevarme allí quiso el destino, junto con quienes mi camino comparten. Tal vez grabada en las pircas mi voz, como un recuerdo haya quedado, como grabado ha quedado en mi ser de aquellos su trato amable. Hoy se disgusta a Iorio cuando lo tildan de oportunista por haber hablado insistentemente de los aborígenes en los últimos años de su carrera artística. La causa indígena no es mi eslogan, arguye. Donde me llaman, voy. Se dio que en una oportunidad muchas comunidades indígenas advirtieron la humildad de nuestro gesto al habernos metido en la selva misionera como en Iguazú y de mantener contacto con el jerarca más grosso de toda la etnia guaraní, Silvino Moreira, quienes nos recibió en su casa como nosotros lo recibimos acá. Nosotros simplemente quisimos mostrarle a esa gente que no había que temerle a la música, que no todo es cumbia, que solo habla de bombachitas y culitos. Los cumbieros hablan más de la falopa que nosotros, porque Almafuerte no canta. Me compré una raya, voy para el hotel. Nosotros no estamos en eso. Sin embargo, en Tilcara, una de las primeras cosas que Ricardo buscó en compañía con Marcello fue esparcimiento. Algunos pobladores aún los recuerdan sentados en el cordón de una vereda bebiéndose 10 litros de yerbil, una extraña mezcla de vino, limón y azúcar. De ahí a la siguiente cena contado por el propio Tano. Hubo solo un paso. Éramos dos locos buscando sustancias para poder seguir estando más locos todavía y sin poder encontrar nada. Pateamos un par de cactus por ahí, nos pinchamos todo el cuerpo. Hicimos un verdadero desastre porque esos no eran los cactus que andábamos buscando. Sin duda, el dúo tenía bien ganado en ese momento el apodo de Toxic Twins. En el marco de aquella gira nacional, hubo noches que resultaron memorables y otras que no tanto. En algunas ciudades el grupo no convocó a más de 50 personas. Iorio recuerda que en Rosario, una ciudad muy enorme y cosmopolita, concurrieron solo 70 personas a verlos. En ese momento Almafuerte no me redituaba, reconoce. Una cosa pagaba la otra y, de última, no me quedaba nada. Me iba días o semanas de mi casa y volvía sin un peso. Tomando en cuenta que mis creaciones no son difundidas, aquello fue muy duro. En Almafuerte no se gana por derechos de autor lo mismo que gana una banda que está sonando constantemente en las novelas, en las radios o en las propagandas. Así que aquella época fue muy dura. De todos modos, al margen de los números en rojo, durante esas primeras giras hubo un clima constante de diversión comparable a un interminable viaje de fin de curso. Una vez, en la ciudad entrerriana de Federación, la policía local tuvo que echar a los tres almafuertes de un complejo de aguas termales después de que permanecieran allí sumergidos durante 12 horas seguidas. La piel nos quedó blanca y arrugada como papel, recuerda Marcello entre carcajadas. Sin lugar a dudas, el alcohol y las sustancias tuvieron mucho que ver con la graciosa situación, igual que ocurrió una vez cuando debieron borrar de golpe determinadas evidencias en un micro de gira, creyendo que la policía los perseguía en la ruta, cuando en realidad era un autobús de la empresa Manuel Tienda León el que se había encolumnado detrás de ellos. Precisamente en esa época, varias veces el grupo salió a la ruta con un Mercedes-Benz 1114, que alguna vez perteneció a la línea 60, pero hoy es propiedad de Melena, el amigo de Iorio.
Se trata del mismo micro que hoy lleva pintadas las portadas de todos los discos de Almafuerte. Durante esa gira con el 1114 fueron a tocar a Bahía Blanca y luego a Mar del Plata, entre otros lugares. Una noche enfilaron hacia Villa Gesell. Partieron a la medianoche de la sala de ensayos ubicada en Ramos Mejía. Eran 15 personas arriba del colectivo. Antes de llegar a La Plata, al costado de la ruta, Ricardo divisó un almacén abierto a esa hora. «Para acá», le pidió a Melena. Bajó el músico y fue directo al negocio. «Buenas noches», saludó como siempre bien atento. «Buenas noches, señor». «¿Cuántos vinos y cervezas tenés?», preguntó sin anestesia. «No sé, 20, 30, tal vez». «Bueno, bájalos. Me llevo todo lo que tengas», exclamó. Los pocos testigos de la escena hoy todavía recuerdan la felicidad del almacenero ante tamaña compra. Iorio pagó y salió del almacén cargando las bolsas repletas de bebidas. Subieron todos al autobús e inmediatamente continuaron su viaje con destino a Gesell. Alguien tan cercano en su vida como Melena tiene decenas de anécdotas entre hilarantes e irreproducibles para relatar. Hay otra, por ejemplo, que deja ver la faceta de comprador compulsivo de Iorio y a la vez desvela su naturaleza generosa. El día del último concierto de Hermética en el Estadio Obras, a Ricardo le entregaron su segundo disco de oro por las ventas de Víctimas del Vaciamiento, y esa noche había cobrado también un dinero importante. Belén atendió un galpón de venta de frutas y verduras en la localidad de La Tablada cuando ocurrió aquello, y al día siguiente del concierto encontró a Ricardo sentado en la puerta de su negocio. «¿Qué haces acá?», preguntó Melén asombrado. «Te vine a ayudar. Vine a atender el negocio», respondió el bajista. Minutos después, Ricardo se apuso a atender a la clientela. «¿Qué va a llevar, señora?». A la vez cantaba. Eso fue a partir de las 7 de la mañana. A las 2 de la tarde vino un almacenero que tenía su negocio a la vuelta de mi local a preguntarme: «¿Quién es ese loco de cresta?». «Es Ricardo Iorio, el bajista de Hermética», le contesté. Ricardo le había comprado todas las bebidas que había en el lugar. «Qué bárbaro», me dijo. «Nunca vendí tantas cervezas en mi puta vida». Es así, Ricardo. El tipo venía de llenar obras, de obtener un disco de oro con guita en el bolsillo y se acordó de mí. Compró bebidas para todo el mundo y encima vino a atender mi verdulería. Ese es un amigo de verdad. Si de anécdotas se trata, Iorio reserva algunos recuerdos para los choferes de los micros de gira. Ellos también tienen cada historia porque hacen un trabajo importante. Y si no tienen buena onda es un bajón porque ellos también son parte del equipo de trabajo. Hemos tenido choferes que han sido parte de nuestros equipos sin ser dueños de los micros. Tuvimos uno muy importante al que le decían el tío, que también trabajó mucho tiempo con los auténticos decadentes. Los choferes de gira son trabajadores que no solo me conocen a mí, sino conocen también a muchos artistas porque los han llevado a todos los rincones del país. En épocas de Herméticas nos llevó a Salta un chofer que hablaba igual que yo. Yo decía que era mi papá. Como hablaba muy parecido a mí, muchos creyeron que era cierto. «Che, qué buena onda tu viejo», me decían, y en realidad era el chofer. También recuerdo a otro al que apodábamos Luisito. Ese era un amigazo. En los primeros shows de Almafuerte, una vez fuimos con él por la selva de Misiones y gritaba todo el tiempo: «Esto es una mierda». Entonces largaba el volante, se paraba y dejaba el micro andando solo. Lo veíamos hacer eso y lo queríamos matar. José Gea, que trabajó con el grupo en la gira de Mundo Guanaco como fotógrafo y colaborador, destaca la siguiente de aquella gira por Misiones. Cuando nos internamos en la selva para llegar hasta una reserva aborigen, el colectivo se rompió, debido a la geografía del lugar. Así tuvimos que llegar hasta la reserva con los equipos al hombro. Yo tenía que sacar fotos, pero me dio vergüenza intimidarlos con mi cámara, mostrando las condiciones de pobreza extrema en que vivía toda esa gente. Así que me dediqué más que nada a filmar a la banda. Recuerdo que algunas personas ni siquiera estaban vestidas.
Me acuerdo también de ver mujeres lavando la ropa en el río y tantas otras cosas. Todo ello me llevó a pensar cómo puede brindar tanto a la gente que realmente no tiene nada. Pienso que, a nivel social, aquello fue una lección de vida porque vimos que la felicidad de esa gente es totalmente distinta a la nuestra, que vivimos con preocupaciones que muchas veces son inútiles. En la actualidad, muchos resaltan el ambiente familiar que se respira entre las personas que trabajan en los conciertos y en las giras de Almafuerte. Es común ver a las esposas en los camarines o a los hijos de los músicos jugar detrás de los telones mientras sus padres transpiran la camiseta en cada recital. Pero las giras, ¿cómo es Ricardo Iorio en las giras? Según la descripción de Beto Ceriotti, es impetuoso, es una máquina. Tiene un power el tipo, hay que estar 4 o 5 días al lado de él, ¿eh? No crean que es fácil salir de gira con Ricardo. El show recién empieza cuando parte el micro. A veces no deja dormir a nadie, es un rompepelotas, lo califica Claudio Marchello, mitad serio, mitad en broma. Es bueno y agradable cuando se va a dormir, y también cuando se despierta, después de haber roto las pelotas durante toda la noche. Pero también pintan conversaciones serias con él, donde hay una excelente conexión. Para algunos, a veces el humor de Ricardo en las giras se vuelve un tanto difícil de soportar porque se transforma en una criatura, sostiene Marcello. La mayoría de las personas dejan las travesuras junto con su infancia. Ricardo las ha prolongado durante toda su vida adulta bajo la forma de su inveterada afición a hacer bromas. Según Marcello, esta conducta quedó bien documentada en una gira de 2005 por el nordeste argentino que, según él, fue una de las más divertidas. Hicimos shows en Formosa, Chaco y Misiones. En esa gira todo fue muy divertido porque Ricardo hizo cosas muy cómicas. Una vez sacó la cabeza por la ventanilla del micro y le gritó a un diarero "traga leche" mientras se pasaba una botella por la boca como si fuera una pija gigante. Le hizo unos gestos tan cómicos al hombre ese que no paramos de reírnos por varios minutos. Fueron 200 o 300 kilómetros donde yo no quise dormir para no perderme las cosas que hacía. Pero también hay situaciones donde él se pone de otra manera que ya no tolero. Esa parte trato de evitarlas. En todo caso, después las hablo con él en un bar, al término de un concierto. Lo que pasa es que Ricardo es una persona muy reflexiva, pero también es muy vehemente. A veces es muy sarcástico e irónico. Es jodido. Es medio raro en ese asunto, pero es una persona que te da todo lo que tienes si le caíste bien. En ese sentido no tiene problemas. Nosotros nos entendemos así. Estamos muy bien y muy contentos de estar juntos. El extraordinario sentido del humor de Ricardo y sus conductas payasescas prosiguen muchas en los camarines, donde a menudo las víctimas de sus bromas son los fans que van a pedirle un autógrafo, los músicos, sus amigos e inclusive hijos de los propios músicos. Chistes, relatos, cuentos, imitaciones, alguna disparatada canción de su propia inventiva y bromas. Son marca registrada en Iorio cuando está de buen humor. Habla fuerte y rápido, gesticula, se excede, cuenta anécdotas, hace reír. Soy como el hermano mogólico de Jorge Corona, se le escuchaba decir hace unos pocos años. En 1995, Ricardo Iorio se daría unos cuantos gustos más con Almafuerte, esta vez en su ciudad natal, que era invadida por artistas extranjeros. Llegaron todos a la Argentina por esa época y sin embargo, cuando vino Pantera, Iorio dijo que no tocaría con ellos. También llegó Machine Head y el músico volvió a decir que no. El 9 y 10 de septiembre de ese año se realizó una nueva edición del Festival Monster of Rock, esta vez en el estadio de Ferrocarril Oeste, y de nuevo se negó Iorio. Ozzy Osbourne encabezó una de las noches de ese festival y realizó también una presentación en obras el martes 12. Esa vez Ricardo dijo que sí y finalmente tocó por primera vez con un artista internacional. Hay que saber conducirse en la vida, dirá Iorio
refiriéndose a aquella inolvidable jornada en obras. Me propusieron tocar con todos esos grupos y yo no quise. Pienso que fue una buena estrategia haber tocado con Ozzy en obras sonando bien, porque tocamos humildemente sin querer ganarnos a su público. Éramos conscientes de que fuimos los soportes y por eso estuvo todo bien. Después vimos la filmación y nos impactó, porque cuando uno está arriba del escenario no ve lo que pasa, uno está concentrado en lo que está haciendo y fue excelente, porque desde nuestra miseria musical nunca imaginamos que Ozzy podía llegar a tocar en la Argentina, tampoco Black Sabbath o Deep Purple. Ellos tal vez ignoran que una gran cantidad de personas de acá fuimos influenciados por ellos. Tuve la oportunidad de hablar con Ozzy aquella vez para descubrir que es un tipo profesional. Todos sabemos cómo es. Ozzy va a un concierto a cantar, no va a ser amigos. Ya es un hombre grande, y si bien siempre fue catalogado como el peor tóxico y el peor drogadicto, hoy tiene sus años y sigue tocando y dándole posibilidades a los demás con su voz Fex. Creo que es un tipo bastante poderoso. Fue muy bonito tocar con él. Otro buen día a Ricardo Iorio le surgió una idea, o más bien le volvieron a su cabeza algunas ideas que ya amasaba en épocas de Hermética. Una película, sí, una película. Se lo había dicho en ese tiempo a un periodista de Madhouse, Sebastián Feijo, durante una entrevista. ¿Sabes que tengo muchas ganas de hacer cine? Tengo muchas ideas y me gustaría encontrar gente con onda. Sería importante que la gente de nuestra generación hicieran películas acerca de nuestra historia, porque la verdadera historia no es la que nos contaron, y esa historia podría exaltar el orgullo de estar donde nacimos, de ser nativos más que nacionalistas. Lejos de saber que en el futuro iba a debutar en la pantalla grande, en ese tiempo concretamente, el proyecto de Iorio era otra cosa. Tenía una idea, un guión, la historia de un grupo heavy metal, Almafuerte, quien si no, que recibía mucho dinero por una presentación. Entonces tomaríamos ese dinero y se lo daríamos a los pibes de Matadero y Fuerte Apache para que salgan a robar 5 camiones de azúcar, 5 de cal, 5 de zapatillas y 5 de verdura. El final del largometraje supuestamente mostraría a los músicos regalando ese botín a los indios mientras el ejército viene a matarnos por haberle devuelto a los indios lo que les correspondía, explica el músico. ¿Ciencia ficción? ¿La versión moderna de unos Robin Hood criollos? ¿O simplemente la dura realidad argentina? Sin lugar a dudas, puede parecer contradictorio semejante guión si hoy se lo escucha hablar a Iorio. Yo soy un tipo que tranquilamente podría llegar a meterle 2 tiros en la cabeza al que me venga a quitar lo que he ganado con mi trabajo, suele decir. Serio, cuando se refiere a una problemática tan común en la Argentina como es la delincuencia, para concluir, si tuviera que usar un arma porque alguien entró a mi casa, sin duda lo haría, aunque vengan los que vengan. Ricardo tiene opiniones muy personales sobre la violencia. Creo que dedicar tiempo a evitar la violencia del ser humano es en vano, porque la violencia es parte nuestra y está en nuestra genética. Es como aquella frase de la película Terminator, está en nosotros querer destruirnos. En una nación como esta, donde nos puteamos hasta cuando conducimos un auto, es al pedo querer evitarla. No nos queremos ni siquiera en ese tipo de situaciones. A veces la franqueza de Iorio genera grandes interrogantes. Una vez declaró que en un concierto del Almafuerte, un tipo quiso encender una bengala y se volvió a la casa con 4 dientes menos, porque las personas se defienden entre ellos en nuestros conciertos. Otra vez tocamos en el Gessel Rock, encontraron a uno robando y lo mataron a golpes. Ese no va a punguear más en un concierto de rock. Hay muchos que son muy malos en los pueblos. Por ejemplo, toca Horacio Guaraní o Sergio Denis y van a pegarle a los más débiles. Pero cuando va el más fuerte y ven el cartel nuestro, esa misma gente se asusta porque saben que todos los metaleros pegamos y nos hacemos respetar. Somos muy cariñosos, muy amorosos, pero que no nos falten el respeto porque le hacemos cagar sangre. Esto es así. Una vez dijiste que la violencia es positiva.
¿Ese es un ejemplo del lado positivo que vos le encontrás? Sí, es más, si alguien agrede a mis hijitas, no voy a ir a denunciarlo a Telefe. Lo busco y lo mato, lo prendo fuego con un asta. Esa violencia es positiva, porque ese tipo nunca más va a tocar a una nena. Además de desbocarse, cuando Iorio está realmente furioso es capaz de causar grandes escándalos. Tony Scotto, que tocó con él varios años, presenció uno de ellos. Me acuerdo que en una época de Hermética iban unos tipos a joderlo después que terminábamos de tocar. Evangelista arrepentido, le gritaban. Era gente que solo iba a los conciertos para romper las pelotas, hasta que un día antes de tocar en Avellaneda, el Tano Romano, Claudio Cono, Ricardo y yo los agarramos a los cuatro. Y no jodieron más. Me acuerdo que Ricardo agarró al más chiquito de todos, que era un enano maldito, el más hijo de puta, y lo recagó a golpes. A Ricardo podés agarrarlo de buen humor o de mal humor. Si lo agarraste de mal humor, jodete. Es un loco, pero no de atar, sino un loco que tiene una manera de ser muy impetuosa, es una máquina. Tiene mucho power el tipo, explica Vin Valencia, actual baterista del Más Fuerte. Sin embargo, es posible que Ricardo haya suavizado su ímpetu con el correr de los años. Álvaro Villagra afirma sobre el tema. Ahora está igual que siempre, pero lo veo más tranquilo. Después de 18 años que los conozco, hoy diría que Ricardo está más cariñoso. Estas características que pueden parecer aspectos negativos de la personalidad de Iorio hacen evidente que hay algo persistente en su vida, una ansia que lo mueve, una obsesión que, como toda obsesión, se delata sola, se presente como se presente. Iorio siempre está dispuesto a utilizar la violencia en cualquiera de sus aspectos, como un arma positiva. No hubo finalmente película de cine para Iorio aquel 1995. Faltaba tiempo para eso todavía, 4 años exactamente. En cambio, ese año hubo un video para el pibe Tigre, el primero que filmó con Almafuerte. Las imágenes del video salpicaron las pantallas de MTV y Match Music, mostrando el trágico destino de un chico que una mañana deja su hogar para ir a trabajar de changarín. Se ve inocentemente implicado en un caso de narcotráfico y es devuelto por la policía dentro de un ataúd después de ser torturado. En el video prestaron su colaboración Guaira Puca y toda su familia. Fue filmado en Lanús, en la propia vivienda del aborigen jujeño y contenía varias imágenes de violencia explícita. Siempre me interesó escribir acerca de los temas sociales graves que nadie toca, pero no para solucionarlos, sino para denunciar lo que acontece mientras estoy vivo, declara Iorio, rememorando el momento en que escribió la letra. Recuerdo que tenía varias ideas de la canción y el Tano, que es muy versátil, la transformó tomando el croquis de mi creación. Muchas de mis letras están escritas en primera persona. En el caso del pibe de Tigre está escrita en tercera persona, pero soy yo quien la canta y quien da su parecer sobre una vivencia propia. Es una letra que encierra una gran verdad. Me acuerdo que me sentí muy contento cuando la terminé. Luego nos juntábamos con el Tano en la quinta de mi padre, tocábamos la canción con guitarras criollas y así fue saliendo. Dale, cantá pibe, dice el golpeador. ¿Dónde está el derrite? ¿Quién se lo llevó? Una vez libre volvió, sin ser el mismo, ya no. Le dieron sin asco hasta que cayó, para ser pateado hasta que murió. El pibe tigre aquel, del barrio Carlos Gardel. Fue a cajón cerrado que se lo heló, pues fue desmembrado como donador el pibe tigre aquel del barrio Carlos Gardel. El 21 de septiembre de 1995, el autor de este libro entrevistó a Ricardo Iorio por primera vez desde que había formado Almafuerte. Dicha entrevista, que fue publicada en el número 270 de Metal, fue realizada en un bar de Ramos Mejía después de un ensayo del trío. La ocasión fue un fiel reflejo de un Iorio exultante ante un nuevo desafío. Varios meses después de la separación de Hermética, en medio de rumores sobre una probable reunión oficial de B8, precisamente aquella tarde del día de la primavera entre pizzas y cervezas, el primer comentario de Ricardo iba destinado a B8.
Por mí que armen B8 y que le pongan una B larga y un 8 en números romanos. Que se junten 5.000 partes del grupo, a mí esa reunión no me interesa, declaró enfáticamente, desacreditando un proyecto que aquel año siguiente iba a recorrer varios puntos del país en el marco de la gira Metal Rock Festival, proyecto que, incluso, dejaría un legado musical a través del sello MCA, sin Iorio, obviamente, bajo el título de homenaje. Nunca faltan los sucios y garcas explotadores que tienen los derechos del grupo para presionar a otros para que se rearme B8, añadió. Y dijo para concluir, me gustaría saber si ellos fuesen Iorio y si yo fuese Civile, si se unirían a mí, si reunirían a B8. ¿Cuáles son las principales diferencias entre Hermética y Almafuerte? Que Almafuerte no tiene techo y Hermética sí lo tenía. Lo que sigue igual que antes es el mensaje que uno intenta transmitir, que está basado en será lo que debas ser o no serás nada. Y lo que hace que este grupo sea mejor es que son el mismo tipo de composiciones, pero ellos, señalando a Cardachi y a Marcello, son mejores que los que tocaban antes conmigo. ¿Hubo cierta preocupación tuya para que se noten las diferencias entre los dos grupos? No, no hubo ningún tipo de preocupación. Eso se dio espontáneamente igual que la superioridad interpretativa. Yo soy amigo de los que tocan conmigo y por más que me digan, fulano es el mejor guitarrista, para mí el mejor y el que más quiero es el que está al lado mío. ¿Costó encontrar esa química que te une a Claudio Marcello? No, para nada. Con el Tano coincidimos en que somos re locos como tiene que ser un músico de rock bien de la cabeza. Ese es el principal factor que nos une, pero, además, los tres somos de la misma generación. ¿Cómo ves el primer disco de Almafuerte? Excelente. Y el próximo va a ser mucho mejor porque con el Tano nos afianzamos en la composición. Habrá composiciones suyas y letras mías. Eso también va a demostrar que no soy el tirano del que hablan. Sin antes, los otros músicos no hacían temas es porque no les daba la cabeza. Cuando se leían entrevistas tuyas en tu etapa con Hermética parecía que estaba todo bien. ¿Tan de golpe se pudrió todo? Sí, estaba todo bien, pero bueno, todas las cosas son así. Silvia Zuller y Silvio Soldán también se pelearon. Antes Soldán le decía, la quiero así, con su cabecita fresca, la quiero así, con su cabecita huesca, y después le dio vuelta la cara de un cachetazo. O sea, son cosas que suceden en las separaciones. Yo soy un tipo que dice siempre si algo no va más, no va. ¿Por qué crees que muchos músicos que tocan en tus grupos se pelean con vos y lo que es peor, te terminan odiando? Nunca me preocupa lo que dicen y hacen los demás. No me hago esa película. Yo hago la mía y el que está conmigo comparte mi camino, que es hacer cosas que no había cuando nosotros éramos pibes. Grupos pesados para que puedas ir a verlos y te hagan sentir bien, como B8 Hermética y cómo es el más fuerte ahora. ¿Notas algún resentimiento de parte del público hacia vos después de la separación de Hermética? Eso no me importa en absoluto. En los 38 conciertos que dio el más fuerte hasta ahora nadie me dijo nada, ninguno gritó aguanta Hermética, ni siquiera cuando tocamos con Ozzy en obras, donde mayoritariamente había un público que no era el nuestro. Si a esta altura de tu vida un proyecto como el más fuerte fracasa, ¿estarías en condiciones de empezar con un nuevo grupo? En condiciones podría estar, pero no creo que Almafuerte fracase. El disco sucesor de Mundo Guanaco fue Del Entorno. El material tentativamente llamado de Perros Cristianos Iberoamericanos fue producido por el bajista de los fabulosos Cadillac, Flavio Giancharulo, como siempre en el estudio del Abasto, pero en su nueva sede de Don Torcuato. Iorio quería grabar ese disco en el quincho ubicado en la casa de su padre en Moreno. La frase la dice Álvaro Villagra, quien además agrega que por semejante ocurrencia decidió trasladar las instalaciones del estudio ubicado en la zona del Abasto, en Capital Federal, a una quinta y que la elección recayó en una ubicada en Don Torcuato. Eso fue en julio del 96.
Alquilé una quinta que tenía una casa, una pileta muy grande, una parrilla, un fondo libre y una encina. Pero no había estudio, tuvimos que construirlo. Ricardo estuvo 2 meses sentado debajo de la encina, tomando cerveza, haciendo asados y arengando a los albañiles para que se apuraran, porque en 60 días quería grabar. 2 meses enteros permaneció ahí gritándole a todo el mundo para que se apure hasta que hicimos el estudio que inauguramos con ese disco. Empezamos a grabarlo en octubre de ese mismo año. Entonces, por primera vez le propuse a Ricardo que tuviera un productor artístico y que ese productor fuera Flavio. Flavio, con toda su experiencia en estos asuntos, se convirtió en un punto de apoyo importante para Iorio en momentos de duda o de toma de decisiones musicales. En ese periodo de grabación se desarrolló también un diálogo musical y humano entre ambos que derivó en un proyecto a dúo bautizado luego Peso Argento. Iorio califica su amistad con Flavio de excelente. Él es una gran persona a la cual le estaré eternamente agradecido por todas las cosas que compartimos. Estoy dispuesto a realizar nuevamente otro disco o hacer cualquier cosa con él, confiesa hoy. Durante ese largo periodo de convivencia musical y humana, Iorio y Flavio coincidieron en muchas cuestiones de principios, conceptos y actitudes. Flavio está bien familiarizado con la música de Almafuerte antes de que Álvaro Villagra le propusiera a Iorio trabajar con él y confiesa que durante una gira de los fabulosos Cadillac por España, el disco Mundo Guanaco fue su principal compañía. Yo venía impactado con Hermética, pero con ese disco hice un clic, señala. Me apasioné mucho metiéndome en esos universos y en esas líricas. Se las hacía escuchar entusiasmado a Vicentico y Ariel Minimal. Caminaba por España escuchando El Pibe Tigre y quedaba deslumbrado. ¡Qué obra de arte!, pensaba. Siempre se dice que cuando un artista es brillante rebasa los límites del género, y Ricardo lo es. Fue muy importante toda esa etapa para mí, porque cuando fui a trabajar con la banda ya la conocía y la había disfrutado. Flavio repasa pormenores de aquella grabación y ofrece detalles de cómo es Ricardo en un estudio. Comencé a ir al azar a tomar anotaciones de los temas y ahí conocí al Tano, que es una persona fascinante. Durante la grabación noté que Ricardo es un tipo muy inteligente, que sabe lo que quiere a pesar de su caos. Pero ese caos también es rico, porque hay una cuestión anárquico-caótica en el arte que está buena. Yo notaba con humor que le fastidiaba grabar sus partes de bajo. Era como un trámite que quería quitarse de encima en lugar de disfrutarlo. Por otro lado, sus partes de bajo las hacía bien y con swing, pero parecía que quería llegar rápido a escuchar al violero y a cantar. En ese aspecto es un tipo muy abocado, porque sabemos que su cosa pasa por la pluma y la palabra. Del entorno fue un disco que Iorio y Marcello prácticamente compusieron en las giras. Por increíble que parezca, se ensayaba mucho arriba de los micros o en las pruebas de sonido. En ese tiempo, Iorio le compró al Tano un amplificador Pibi portátil que le cayó como anillo al dedo al guitarrista para darle forma a las primeras canciones que compusieron juntos. Una etapa muy efusiva, tal como la recuerda Marcello. En una ocasión partimos a las 8 de la noche de Ramos Mejía con rumbo a Mendoza. Fueron 12 horas seguidas en las que permanecí tocando. Al día siguiente Ricardo me preguntó: «Tano, ¿qué te pasó? No sabía que tenías antojos». Resultó ser que estaba lleno de moretones porque estuve todas esas horas viajando sin quitarme la guitarra de encima. Ahí salieron temas como Rubén Patagonia, El Hombre Peste y Presa Fácil. Canciones que no eran mías, sino pedacitos que traía Ricardo y que luego íbamos armando, prácticamente sin haber hecho ensayos en la sala. Entonces llegábamos a Mendoza y en la prueba de sonido ensayábamos esas canciones. Fue una época de mucha energía entre los dos. Fue a partir de esa etapa que Iorio y Marcello comenzaron a conjugar las composiciones y la autoría de los temas. También aparecieron canciones como Lucero del Alba, una de las letras más logradas de la carrera de Ricardo, donde supo entretejer con equilibrio poesía, humor y denuncia. Por quererte ver, Lucero del Alba, tropecé y caí al regresar de andar en nada.
Pasa el siglo XX y la ciudad central me amarra con su mano de cemento etéreo al vicio de madrugarla. Alcé mis ojos al cielo cuando cruzaba la plaza, queriendo verte lucero, pero no pude ver nada. Mientras tanto, la vida familiar de Iorio continuaba. En varias biografías del músico publicadas hasta la fecha se ha pasado de largo por un importante acontecimiento en su vida que tuvo lugar a fines de julio de 1996, el nacimiento de Sofía, su segunda hija. Sofía concurre en la actualidad a una escuela primaria rural y se adaptó perfectamente a la vida de campo. Cuando llegó al mundo, su padre atravesaba una etapa artística difícil. Claudio Marchelo define en ese momento como incierto y explica: la convocatoria del más fuerte no era grande. Igual, eso a mí mucho no me interesaba porque yo sabía que estaba haciendo algo bueno. Pero en un momento dado Ricardo se sintió mal. Después de una gira por Misiones, dimos un concierto en Capital en un lugar llamado El Templo, ubicado sobre la avenida Rivadavia. Estábamos en el camarín de ese teatro con nuestras esposas y Ricardo me apartó para decirme: Tano, yo te fui a buscar porque sos para mí el mejor, pero te fui a buscar para hacer algo grande. No sé cómo saldrá esta función. Si la cosa no va bien, hacé lo que quieras. Me dijo aquello como diciendo: si te puedo dar una mano, te la doy, pero si no pasa nada conmigo, hacé lo que quieras. Se sentía solo, Ricardo. Al final, esa noche metimos más de 1000 personas. Ese show fue la presentación del disco del entorno y fue como una marca, porque ahí sellamos otro pacto y se produjo un cambio. Terminamos de tocar, nos abrazamos y a partir de ahí no se dudó más. A partir de ese disco comenzó a notarse la composición de los dos y el trabajo instrumental mío, que considero atípico dentro de este género musical.